hablamos de profesionalidad. ¿Qué es profesionalidad? ¿Alguien se arranca? Para mí, ser profesional, y aquí voy a citar varios libros de gente que he ido leyendo y que son referencia para mí, significa ser honesto al 100% con con las demás personas del equipo, con los clientes y sobre todo contigo mismo también. Entonces, es ser transparente, las cosas que más te van a doler decir son las que tienes que decir, independientemente de la persona a la que tengas que hacerlo, incluido otra vez tú mismo. Y, y principalmente eso, como dice Ken Beck en XP, es también tener el coraje de decir las verdades, no solamente el de ir siguiendo la corriente y tirando para adelante. Me parece muy guay, me parece muy buena introducción. ¿Pondrías un ejemplo concreto? Yo creo que a veces ayuda a bajar un concreto especialmente de esta parte con más pimientita, de la que cuesta. Bueno, ejemplo, las típicas escenas en las que a lo mejor no estás de acuerdo con una decisión de arriba, que están imponiendo y no entiendes por qué la están imponiendo, pero siempre es más fácil como recaer en la queja, ¿no? Con el resto de compañeros en el desayuno, decir, joder, ahora no han puesto esta política y nos llegamos por la queja y nos vamos recalentando con una combinación de cosas que no entendemos por qué se hacen, cuando a lo mejor podemos ir directamente a hablar con la persona responsable y decir, oye, no entendemos por qué esto está pasando, queremos entenderlo porque no nos gusta o nos trae esta fricción, ¿qué podemos hacer para cambiarlo o solucionarlo? Y tomar la iniciativa de ese cambio si es que realmente te molesta. Porque si no haces nada, al final tú sigues siendo responsable de tu malestar. Entiendo que estás hablando del típico corrillo de lo que a veces se llama ventilar, ¿no? Total, total. Que creo que eso no aporta absolutamente nada, pero sí que aporta el conocer las cosas que se hacen bien y mal en diferentes sitios, que es muy diferente. Otra cosa ya es recalentarse y hablar mal por hablar, que creo que ya quema. Artie Starr decía que esto es lo que hacía cuando ella era consultora, ¿no? Escuchar la palabrería y luego irse estos desayunos a ver qué estaba mal, ¿no? Creo que culo iba a decirlo. Yo era algo muy parecido, pero al final es la misma filosofía que es, aunque siempre que haya una persona que perciba que hay un problema, aunque sea de percepción del problema. Qué bueno. Me encanta, genial. Creo que ya está. Ya tenemos la frase de hoy, podemos dejarlo aquí. ¿Tú cómo lo ves, Manu? Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Le añadiría también una cosa que no hemos mencionado porque también está muy relacionada, que es el respeto. A veces nosotros también tenemos que no solo respetar a los demás, sino respetarnos a nosotros mismos. Y con el respeto también viene pues cosas como, voy a poner un ejemplo, como decía antes un poco Víctor, ¿no? Respetar el tiempo de los demás o no presionar a los demás para que sientan que tienen que hacer algo en un momento de tiempo concreto. Eso también es importante, ¿no? Y creo que tanto para nosotros como para los demás siempre tiene mucha relevancia. Vale, yo voy a seguir echando pimientita porque se ha hablado de temas muy guays, como por ejemplo el coraje de dar feedback, especialmente feedback negativo, ¿no? O feedback de mejora, feedback constructivo. Por otro lado, se ha hablado de la honestidad contra uno mismo. Si uno se sabe con pocas habilidades comunicativas, dar feedback es mejor que no darlo. Para mí me gustaba más la primera parte que has hablado del coraje. Yo diría que hay que tener coraje para darlo y hay que tener coraje para recibirlo. También creo que incluso más. Es un tema, estamos hablando de profesionalidad. Es clave la madurez del equipo, pero la profesionalidad de cada uno también. ¿Es mejor dar feedback siempre? Pues para mí no. O sea, creo que también uno tiene que tener en cuenta que pones a la otra persona en un punto, en una postura vulnerable y bueno, creo que también, volviendo al tema de la profesionalidad, tú tienes que saber poder hacer autoevaluación, ¿no? Y decir, estoy en posición de decir lo que voy a decir o voy a causar más perjuicio que beneficio. Entonces, para mí, siempre, pues no. Ya que estábamos poniendo antes ejemplos, yo quiero poner un ejemplo mío, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa mucho que yo trabajo con un compañero que además también es amigo y yo soy una típica persona que pues doy mucho feedback en cantidades ingentes. Y la otra persona es una persona que eso le satura. Es decir, llega un punto en que ha recibido tanto feedback que no sabe cómo gestionarlo.
Entonces llegamos a una dicotomía donde es complicado y hay que encontrar ese equilibrio de pues, no saturar a la otra persona, yo dar el feedback y no quedármelo dentro. Y esas dicotomías también existen. Hostia, me la has quitado prácticamente, Manu, porque iba a decir casi exactamente lo mismo y por poner una frasecita y ponerle como enlacito, decir que la cantidad de feedback óptima es tanto feedback como el equipo pueda asimilar. Porque es un poquito, cuando lo estabais hablando, estaba pensando justamente en, porque aquí creo que estamos hablando un poco de feedback entre los diferentes miembros del equipo, y creo que esto no sé si era del Stream Programming Explained, no me acuerdo exactamente, pero que hablaba del tema de que hablaba del feedback no entre dentro del propio equipo, sino el feedback que puede obtener el equipo del producto que está haciendo. Y hablaba justamente de eso, de el feedback siempre hay que limitarlo a lo máximo que pueda asimilar el equipo. Es decir, si estamos recibiendo y poniendo, queremos correr y súper rápido, queremos hacer mucho continuous delivery, queremos, venga, que esto desplegar 20 veces al día, pero el equipo no puede gestionar ese feedback de 20 veces al día, no está sirviendo de nada, está siendo un waste y vas a generar más ruido y más. Y creo que es exactamente lo mismo que lo que estamos comentando ahora, justo de la parte de que la máxima cantidad de feedback es la que se puede asimilar, bien sea de fuera hacia adentro, de producto hacia equipo o dentro del propio equipo. Perfecto. Cantidad de feedback. ¿Y si hablamos de calidad? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, Ricardo, este código que has hecho está mal, mejóralo? El cómo creo que es una soft skill clave. Y, por ejemplo, a mí, creo que ya lo he hablado en algún otro programa, a mí una cosa que se me achaca mucho, bueno, se me achaca no, porque se me achaca es como suena como peyorativo, pero es una cosa que es real, es que yo doy mucho feedback, pero muy poco refuerzo positivo. Porque me sale así y lo intento cambiar mucho y no lo puedo cambiar más por mucho que lo intento. Entonces ya no solo es la cantidad o la calidad del feedback, sino la naturaleza del feedback. Esto no sé cómo lo ves, Víctor, te echo el parry, ¿eh? ¿Sabes? A ver, la naturaleza. Yo estaba intentando ligar todo. Yo debería ser consciente, si fuera profesional, debería ser consciente de que este feedback es de muy pobre, es de una calidad muy pobre. Entonces, debería mi propia profesionalidad contener este feedback y decir, pésatelo un ratito y luego lo das. Es curioso porque eso también se puede hilar con los principios al final de Steam Programming y lo puedes hilar con el aprendizaje continuo. Es decir, nadie nace sabido, todos tenemos que aprender, tenemos que mejorar. Normalmente en nuestro día a día, cuando somos pequeños, no se nos suele enseñar nada sobre cómo dar feedback, recibir feedback. No es algo que sea común, o por lo menos yo no lo he visto en mi día a día o en mis familiares o personas cercanas. Hace mucha gracia de nuevo que, que comentes lo de este paralelismo con los valores sin programming, porque esto nuestros, ¿qué se dice? Oyentes, teleoyentes, yo qué sé. Nuestros oyentes no lo van a ver, pero estoy aquí enseñando a cámara que estaba apuntando y iba para bingo, porque los principales valores creo que son 5, ¿no? De Stream Programming, y habíamos hablado ya de 3, nos faltaban solo 2, así que ahí está. Sí, sí, claramente tenemos un sesgo hacia algún lado. Yo creo que a estas alturas no es misterio para nadie. Venga, estamos hablando de ejemplos de profesionalidad. Vamos a entrar un poco al barrito. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo canónico de no profesionalidad? Algo que es, así como hablábamos antes un poco de los corrillos del ventilar, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cuál es el ejemplo canónico de lo que es no ser profesional en el mundo del software? A mí me gustaría que lo dijera Iván. Me da bastante interés decir qué considera Iván no profesional. Vale, pues doy mi primer pensamiento. Para mí, ser no profesional, un ejemplo que se me viene a la cabeza sería que te asignen una tarea que no quieres hacer, pues, por ejemplo, porque no te pagan lo suficiente o por cualquier motivo, no crees que sea la persona para hacerlo y decides, pues a lo mejor, alargar el tiempo de desarrollo o em, no hacerla de la forma correcta, no sé si me explico, como ir posponiéndola o ir dando largas sin hablar directamente de por qué no te sientes cómodo haciendo esa tarea, que también creo que algo que se puede dar bastante en la profesión, de hay un proyecto que te asignan que es legacy o enorme o lo que sea, no crees que tu puesto actual sea el adecuado para llevarla a cabo y prefieres no decir nada y hacerla mal a sabiendas de que lo estás haciendo mal y
y te da igual, es como, pues me da igual que los jefes se fastidian y no me están pagando lo suficiente. Poco profesional también es no pagar lo suficiente. Precisamente. La profesionalidad va por los dos lados. Y se habla mucho ahora en la noticia del quiet quitting y tal. Y yo leí noticias que decía, es muy difícil echar a la gente porque está cumpliendo todas sus funciones y las está haciendo bien. Y es como, ¿hasta qué punto es profesional esperar que que la gente que empleas eh, haga todo lo que se le pide y más para que la empresa siga funcionando bajo mínimos? ¿Hasta qué punto eso es profesional y hasta qué punto no está aprovechándote de la gente? Ojo ahí. Claro, ahí entra un poco la honestidad, ¿no? En qué punto, que también es de ambos lados, diría yo. Si eres honesto con tus expectativas, pues al menos se puede quedar claro que no estás conforme y que tu opinión es una, ¿no? Manu, ¿iba a decir algo? Y yo quería comentar que para mí también es un poco la gestión de expectativas, ¿no? Porque al final, como ya hemos hablado otras veces en otros episodios, la gestión de expectativas de cara a la empresa y también las que nosotros tenemos de cara a nuestra evolución. Quiero decir, no defiendo para nada lo que, lo de que se pague poco a gente que hace su trabajo. Lo que estaba queriendo decir es que a veces tenemos que ser conscientes también de cómo gestionar pues, esas situaciones en las que nosotros, pues a lo mejor sí queremos una proyección o no queremos una proyección, y ahí también tenemos que negociar. Quiero decir con esto que a veces no hay grises y que a veces también está pues, la contraposición a que bueno, nos paguen poco, y a veces también es la contraposición de que a lo mejor no estamos haciendo pues, lo que deberíamos estar haciendo, que eso también pasa. Entonces, creo que está de ambos lados, los extremos creo que es el problema, ¿no? Esto de estar haciendo lo que no se supone, antes Iván mencionaba lo que te han pedido, saber de alguna manera rechazarlo, esto me está empezando a sonar un poco a responsabilidad. Y esa idea de si la responsabilidad se acepta o se impone. ¿Cómo lo veis? ¿Yo te puedo hacer responsable de un proyecto? Así en genérico. Creo que ahí también depende bastante de una cosa que hemos mencionado antes, que es la madurez del equipo. Creo que ahí depende también de la madurez del equipo y de cómo el equipo esté para poder darle la vuelta. Hay ciertas cosas que se pueden hacer y cosas que no. ¿Qué quiero decir? Cuando a veces tienes un equipo en el que realmente no es maduro y que está acostumbrado a que le diga lo que tiene que hacer, darle la vuelta es bastante complicado. Para darle la vuelta, a veces hay ciertas cosas que no deben ser negociables porque sabes o estás intentando llevarlo hacia un camino donde puedes darle la vuelta, ¿vale? Y hay otras cosas que no. Mientras que en un equipo más maduro, donde la comunicación sea más abierta, donde se pueda tener ese tipo de diálogo y la gente pueda hablar de manera transparente y tener ese tipo de acuerdos, ese respeto, pues, y cuando digo maduro estoy hablando más en ese sentido, más que en el sentido, o sea, en el sentido cultural de la palabra, no en cuanto a habilidades o experiencia, ¿vale? Estoy hablando en cuanto a responsabilidad, estoy hablando en cuanto a accountability, estoy hablando en cuanto a pues, ese tipo de habilidades que debería tener el equipo. Si el equipo se encuentra en esa fase, para mí sí que pueden negociar, o sea, se puede colaborar, se puede llegar a un consenso. Ahora, cuando intentas darle la vuelta al barco, ahí hay que tener cuidado del contexto. Entiendo por dónde vas. Yo estaba un poco afinando hacia esa idea de si yo te estoy diciendo tú eres responsable, eso tiene sentido lógico, porque la idea es que la responsabilidad se tiene que poder aceptar. Si no, yo te estoy diciendo que tú te encargas de esto, no sé exactamente qué quiere decir hacer responsable a alguien de esto. Me suena más a cultura de la culpa. Pongamos un ejemplo real, ¿vale? Digamos que eres un desarrollador y estás en un equipo y actualmente, por ejemplo, estás underperformance, ¿vale? Y acabas de subir un código a producción que sabes que se va a romper, eres consciente de que se va a romper en producción, porque hay una serie de datos que tienes que arreglar y no están arreglados. Aún así lo subes. La pregunta es, ¿eres responsable del código que has subido? ¿Te tengo que hacer yo responsable o tú deberías ser responsable? Porque esa es la pregunta realmente que estás haciendo. Obviamente la respuesta sería, si tú no te haces responsable, alguien te tiene que hacer responsable. Porque si no, eso no va a evolucionar, ¿no? Pregunto. Déjame, Manu, porque con el ejemplo que has puesto se me ocurre uno que le da una vuelta. A ver cómo lo veis este. Vamos a suponer
que hay una persona que entra a una empresa y su equipo es esa persona, ¿vale? O esa persona y el manager que te por encima. Y tienen que entregar valor rápido, pero ese manager le frena todo el rato, pero esa persona lo sabe y no puede hacer nada porque tiene al manager por encima. ¿Es poco profesional, creéis? Porque yo creo que no, yo creo que hay muchas aristas. Si mantiene eso o si permite eso. Entiendo que la pregunta ¿es decir que no profesional? ¿No? Es plantar los pies y decir, no, estoy haciendo algo que sé a ciencia cierta que es perjudicial para el equipo, al margen del manager, porque el equipo debería estar por encima de todo eso. Total. Entonces estoy con mi obligación por la empresa que me paga, no me paga un manager, me paga una empresa. Y mis obligaciones y mi responsabilidad es para con esa empresa. Con lo cual, aquí volvemos al coraje de decir que no. Y a la cultura del feedback, porque ese no es un no gratuito, es un no justificado. Si ese feedback no se acepta, entonces volvemos al punto de enroque. Sí, es cierto que hemos hecho como un círculo realmente, sí. Al final es que estamos todo el rato hablando de una cosa concreta que Iván también la ha comentado, que es que creo que gira en torno a la idea de la conciencia, ¿no? Pero tampoco hemos hablado del caso en el que ocurre esto cuando la gente no es consciente. En videojuegos tenemos los casos de muchos equipos que no eran conscientes de que no estaban siendo profesionales. ¿Esa frase tiene sentido realmente? A mí me gusta mucho por dónde estamos yendo ahora. Y hablando de ejemplos reales, típico ejemplo de un code review, y no quiero entrar en si code reviews sí, code reviews no. Pero pongamos que se hacen y realmente a los autores de ese código pues les das unos buenos insights y demás. Yo me he encontrado muchas veces gente que está encantada y lo va buscando, volvemos al feedback, y gente que lo ignora totalmente y lo encuentra como un ataque. Eh, pues para mí es otra vez vuelta a lo mismo. Si tú mismo no tienes ningún interés en crecer profesionalmente y el caso que estamos hablando antes de un código que sabes que va a fallar y tú dices, va, venga, yo tiro porque son las 6 es viernes, va a reventar algo, a lo mejor se la come el que está de guardia o mi compañero o no sé, son como mínimos, que creo que no podemos ponernos a hablar de software craftsmanship y feedback si no se nos da por hecho que uno debe intentar hacer su trabajo con unos mínimos, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si ese código que has subido a producción con errores es el código de navegación de un avión y eso implica que ese avión caiga? ¿Dónde están los límites de la responsabilidad? Pero ¿sabías o no sabías que eso iba a ocurrir? Esa sería mi pregunta. Sabías que el código estaba mal. Quizá la cadena de consecuencias no. Pero ahí voy, por ahí va la pregunta. ¿Qué pasa? Porque esto los médicos lo tienen trabajado, lo tenemos nosotros como profesionales del software trabajado, estos límites desde hacia dónde abarca. Creo que, o sea, me gusta mucho que lo tires por ahí, Víctor, pero creo que es el cuchillo fácil el sacarlo, llevarlo hacia la deontología más tocha, porque además tampoco es los casos que conocemos la mayoría de los que estamos aquí, creo. Em, y hay otros casos que son los demás del día a día, que, donde no entra tanto la deontología como la profesionalidad sin la parte ética. No sé si se me sigue por donde voy en este caso. Yo creo que sí. Y para mí hay como muchos grises también. Y lo que pasa es que a lo mejor en el software, desde mi percepción, que probablemente no sea así, se tira más hacia la gama oscura que a la clara, a la hora de hacer las cosas más a la conciencia. No sé si me explico. Como que nos tomamos un poco más de licencia para, a veces sabemos que hay algo que estamos haciendo mal, tenemos confianza en los test que tenemos o en el ciclo de feedback que vamos a cubrir dentro de poco y seguimos para adelante. Luego lo subsanamos. Hay gente que a lo mejor no piensa así y no lo subsana. Pero hablando de odontología, no digo odontología, es como se llama al dentista y le decimos al médico que queremos una muela de oro y nos dice que no puede ser, insistimos y nos la pone de cobre y sin decirnos nada, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que hace eso en los proyectos y piensa que no pasa absolutamente nada y el cliente está contento. No sé si tiene sentido dentro de lo que estamos hablando, si pero en proyectos en los que trabajo se hacen cosas similares, se han hecho cosas similares y me parece un ejemplo de no profesionalidad. Te A mí me recojo el encanta el ejemplo ejemplo. Uy, a mí me encanta también. Te lo recojo y le digo, yo cuando te van a hacer, por ejemplo, una endodoncia o alguna operación un poco más sofisticada de los dientes, tienes una fase donde se te pone una ñapa para que el antibiótico que te han puesto haga efecto, para después hacer la construcción. Me has hablado de hacer código mal
que después vas a arreglar. No es eso, yo creo que lo puedo entender como profesionalidad, porque estás priorizando el valor, y eso es que estás del lado del valor de producto de la empresa. A tope. Creo que los absolutos del mal y del bien tienen mucho que ver con el contexto. El valor de En- producto que en este caso es poder comer, ¿no? O que el diente siga existiendo. Correcto. Entonces, por cerrar un poco este tema, la deontología es un tema a tratar. Yo me sabe mal sacar a colación. Yo a la persona que le he leído más y le he oído más es al amigo Bob. Al tío Bob tiene esta charla de profesionalidad, no sé si entiendo que sí, y dice pues un poco por lo que estamos navegando, ¿no? Y él lo dice pues a su estilo, y dice fearless competence, ¿no? Inexpensive adaptability, y así como habla él a su rollo, pero en el fondo está dando vueltas a esto. Especialmente a mí me gusta esta idea de nos han contratado para decir que no. Creo que esto es un topic interesante. ¿Qué es decir que no? Esto, como nota, para mí es de verdad lo mejor que he leído a esta persona, de toda la literatura que tiene, que me he leído prácticamente, por desgracia, todos los libros que tiene. Y es lo mejor que le he leído y lo que de verdad que sí que le agradezco genuinamente, aunque me joda. Esto es Killing Coders, ¿verdad? Si no me equivoco. De ¿Un Clean todo? Coder, sí. Parte de ello. Porque hay otra parte que telita, pero esa parte está muy bien. Em, ¿Hasta qué punto nos han contratado para decir que no? ¿Hasta qué punto la profesionalidad es independiente del contexto? Porque si volvemos un poco a lo de antes del sitio no profesional, pero ¿hasta qué punto en algunos sitios no nos han contratado para que hagamos una cosa y estamos un poco como esa relación tóxica en la que es como I can change him, le puedo cambiar? Eh, ¿Hasta qué punto en algunas situaciones lo más profesional es si tienen la capacidad de hacerlo, no estar? Como por ejemplo, incluso en empresas que hagan trabajo malo o software malo para aviones, como hemos estado antes, o incluso en empresas que hagan casinos, por muy bien que los hagan. Yo es que creo que no se puede simplemente decir no y ya está. Un no tiene que ir seguido de una serie de alternativas para que puedas compartir tu opinión sobre por qué no ves que se tiene que hacer de esa forma. Ahí creo que sí estaría siendo profesional. Que el no es ser profesional desde luego, pero ofrecer opciones creo que ayuda a que se respete tu opinión. Yo creo que no es solo el no. Creo que a nosotros nos contratan para entender el problem space y explicarlo. Y entonces la parte del problema es donde dices, bueno, pues está sucediendo esto, estas son algunas alternativas que tenemos y los trade-offs que tiene. Porque una de las cosas que tenemos que entender, y que creo que todos estamos de acuerdo, es que no existen silver bullets, ¿no? No existen balas de plata. Entonces, si no existen balas de plata, todo tiene trade-offs. Y hay que elegir qué opción queremos coger. Y es ahí donde creo que nos contratan, no tanto para decir que no, como para dar alternativas válidas para solventar los problemas que la gente tiene de verdad. A mí me gustaría que afináramos un poco el tiro. No sé de qué tipo de noes estamos hablando, porque para mí es diferente decir no, no te voy a hacer código sin test, o no, no voy a utilizar este framework que tú me propones porque no lo necesitas y nos va a hacer un sobrecoste y nos va a dar, nos va a aumentar los plazos. O sea, ¿de qué tipo de noes estamos hablando? Porque creo que hay algunos noes razonables y otros que no. Yo creo que me gusta esta idea de no, no voy a hacer código sin test. Creo que esta es interesante. De hecho, citando a Luis Artola, que tiene un libro que mola mucho, eh, creo que lo profesional, la mejor manera que yo he visto de resumirla y el cuándo decir no y el cuándo no te puedes permitir como profesional tener que decir no, depende de proteger la inversión desde el punto de vista técnico, que es lo que no puede hacer la gente que no es técnica, ¿no? No puede, tienes que protegerle tú la inversión desde el punto de vista técnico porque la gente que no es técnica no puede hacerlo. Esa es tu labor como persona técnica. Entonces, en videojuegos pasa mucho, pero mucho, que se dice todo el rato que no porque ya no se puede decir que sí. Porque ya es súper tarde para decir que sí, porque se ha ido todo al carajo. No siempre se dice que no porque ahora esto no aporta valor, porque me niego a hacerlo porque sé que no te lo estoy protegiendo y demás. Entonces, decir que no como opción, no
tiene que haber más de otra opción que el no. Y el no es a veces la opción más profesional, pero si solo hay una, no es una opción. Ujú. A mí, Culo me dijo hace poco una frase que se me quedó muy pegada, que es, explícame por qué o déjame explicarte por qué no. Es un poco, yo creo que el no en seco no tiene sentido. El no porque es el que aporta valor, porque es el que arranca conversaciones, es el que da contexto, es el que ofrece el valor que tenemos como profesionales, que es pues nuestro análisis, nuestra percepción, nuestra intuición o nuestro conocimiento sobre algo. A mí hay una cosa que me gustaría traer sobre la mesa también, que como esto, como siempre, que la coja quien lo considere. ¿Qué pasa ahí cuando estabais hablando de que nos contratan para ver qué es lo que se necesita, ¿no? Lo que necesita la empresa y tal? Pero ¿qué pasa cuando nos contratan para una cosa muy concreta, ¿no? Y eso va totalmente en direcciones opuestas a lo que necesita la empresa, ¿no? Es decir, nos contratan pensando en una cosa, pero luego realmente lo que nosotros identificamos como profesionales es otra cosa totalmente distinta. Ahí quizás creo yo que lo más profesional, en vez de decir que no, sería irnos de la empresa. Es decir, tu análisis, si te entiendo bien, por reflexionar, tu análisis es que lo que te están pidiendo es ir en contra de lo que tú consideras profesional. Ahí pueden pasar dos cosas, que tengas razón o que no la tengas. Entonces, ¿hasta qué punto plantamos los pies en base a lo que creemos? ¿O hasta qué punto mantenemos el margen de duda de, bueno, igual me están pidiendo lo que yo percibo como no profesionalidad, voy a darle un voto de confianza? Total, total. Si me permites puntualizarlo un poquito, me ha faltado decir quizá la parte de has hecho ver, has hecho entender, como estamos hablando, a la otra parte de, oye, yo creo que lo correcto es hacer esta otra cosa, explicas las razones y lo que te encuentras es una pared, es un no rotundo y no conseguís las dos partes, por decirlo así, de relación de poneros de acuerdo en estar alineados. Y hay quizá mejor que mantener esa relación de ir en direcciones prácticamente opuestas, es como la relación no es provechosa por ambas partes, quizá lo mejor es cortarla. Faltaba ahí esa puntualización, sí. Yo te respondería con una práctica que es de refactoring, que es la retirada honorable. Hay que saber cuándo decir hasta aquí y no pasa nada, dices que no. Estás gestionando las expectativas al fin y al cabo. Entonces, si te quieres meter en algo con lo que no estás conforme y no estás de acuerdo y no va en contra de tus valores y quieres hacerlo por intentar ayudarles, la decisión es tuya. Pero si no, retirada honorable. Volvemos a unar el tema de la profesionalidad con lo que hablamos antes de responsabilidad, ¿no? Al final, un no es es a veces plantarse o es una confrontación y tenemos que saber atenernos a las consecuencias a veces, entiendo yo. Ya sea más o menos grave, vaya. Creo que hemos ido sobrevolando de una a otra el concepto de cultura, ¿no? De cultura, sobre todo la idea de las culturas dobles. Es decir, una empresa que tiene una cultura de cara a cliente diferente de la cultura que tiene hacia dentro de la empresa. ¿Cómo encaja toda la profesionalidad en estos entornos de cultura dinámica? ¿Hasta qué punto podemos decir que tiene una cultura 100% separada del cliente, de la interna? Porque al final una influencia a la otra, no son culturas distintas, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Pues yo diría que sí puede haber culturas distintas. Creo que... Y ese a veces es uno de los grandes problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces eres contratado con una cultura pidiéndote que puedas hacer una serie de cosas, que seas un profesional, que tengas unas habilidades y a veces, pues, ejemplo, consultoría, si trabajas en consultoría, pues es muy común que vayas a otra empresa, ¿no? Donde pues esperar que tengas ese tipo de valores, pero luego, obviamente, a la par, también la empresa tiene tiene que tener esos valores, o debería, ¿no? Pero hay veces que pues eso no es así. Y cuando sucede eso, pues te encuentras un mismatch entre lo que te exigen ser o como te exigen ser, ¿no? Y lo que luego ellos demuestran ser, lo cual al final vuelve a hacer un mismatch y tienes la opción siempre de hacer la retirada honorable que decía antes. Se está refiriendo, si he entendido bien, en que hay una cultura del hiring. Dentro de la esfera de influencia del hiring, hay una cultura que puede ser incluso distinta a la de la empresa y a la que se promueve o se expone a los clientes.
Yo aquí me está viniendo a la cabeza, volvemos un poco al inicio del capítulo, la parte de profesionalidad. Creo que igual que hay gente que es poco profesional durante las entrevistas y se adorna y bueno, pues se hace un poco de impostor con tal de conseguir un puesto, pues las empresas hacen lo mismo, porque yo a lo mejor soy una consultoría y en ese momento tengo una urgencia, necesito fichar a 6 o 7 personas y me vienen ciertos profesionales que quieren oír A, B y C, les digo que sí, que no hay ningún problema. Luego les asigno el proyecto y en lo que se desengañan, a lo mejor dan feedback, no estoy contento, eso se negocia, no sé qué, ya le he tenido 8 o 10 meses ahí hasta que acaba hasta las narices y se va. Entonces, es otro buen ejemplo de falta de profesionalidad, ¿no? Cuando eres un impostor, pero también al contratar. ¿Habéis encontrado alguna vez alguna empresa que no haga eso? Yo tengo un ejemplo concreto de lo que estaba diciendo Fernando antes, ¿no? Que era básicamente, yo he llegado a trabajar negociando con una empresa, pues trabajar con unas características en una tecnología concreta y decir que no a a otras ofertas que ya había pasado también en el proceso de selección, llegar el primer día y cambiarme de proyecto con otro equipo, en otras condiciones totalmente distintas, desde el primer día. Tener que desde el primer día hablar con la persona que va a ser tu futuro jefe y decirle que, bueno, que tienen que en un periodo de tiempo razonable encontrarte ese reemplazo porque es lo profesional a hacer, en el sentido de tú has negociado por unas condiciones, con unas expectativas y luego esas expectativas pues no han sido cumplidas. Y esa cultura del hiring, pues como bien podéis ver, pues sí existe, sí. Yo creo que falta un poco, y también me recuerda un poco al inicio, estábamos hablando de responsabilidad. Cuando tú como empresa contratas a alguien y esa persona se decanta por tu oferta y seguramente ha pasado un estrés y unos procesos selectivos, ha invertido un tiempo, un esfuerzo y además seguramente tenía alguna oferta más y se ha decantado por la tuya y ahora dice que no. ¿Qué pasa? E incluso otro ejemplo también, que esto yo lo he vivido en mis carnes, yo he visto una empresa que por A o B no ha dimensionado correctamente el volumen de contrataciones que debía hacer y contrata de más. ¿Y qué pasa? Que luego durante el periodo de prueba tú puedes despedir gratis. Pues despides, no pasa nada. Hay quien es responsable. Pues son ejemplos pues muy sangrantes también, ¿no? En el mundo del videojuego es muy famoso un ejemplo de una persona que la contrataron que era de británica y la contrataron para trabajar en Estados Unidos. Se sacó la visa, se mudó con su familia, vendió su casa, se mudó y al día siguiente cerraron la empresa. Por lo que se quedó sin trabajo, sin casa y en un país en el que le estaban echando. Eh, ¿Hasta qué punto las personas que lo contrataron sabían del cierre de la empresa? Pues probablemente no lo sabrían, pero desde luego a nivel estructural es una tragedia y qué pena, de verdad. Totalmente, creo que ese es como un caso extremo, pero por traerlo un poco más a la realidad, ¿qué pasa con esos procesos de selección que de repente caen en el silencio? O sea, ¿qué hay menos profesional o qué hay más que sea un vistazo a la cultura de una empresa a través de su proceso de selección que, por lo que sea, esa comunicación se corta? Mira, para añadir una cosa más, ¿hasta qué punto no hemos llegado a nivel cultural em, a lo que se llama la crisis de los comunes en teoría de juego? Que es cuando hay un bien común que por mal utilizarlo lo perdemos. ¿Hasta qué punto a nivel cultural, por la manera en la que se aplica a empresas, por la manera en la que se hacen los procesos de selección, hemos destruido eh, gran parte de mucha productividad, pero nos seguimos diciendo que lo hacemos muy bien porque tenemos las métricas que tenemos y funcionan bien? ¿Hasta qué punto no deberemos de autocriticarnos las bases que tenemos y las presunciones que tenemos de cómo funciona todo? Interesante. Yo tengo una pregunta con todo lo que se ha hablado. No me queda claro lo de las culturas dobles, porque por lo que he estado escuchando aquí, estamos enmascarando una cultura realmente. No de mi pillar lo de las culturas dobles, porque al final lo que yo sí he visto y pienso es que se juega como se entrena. Esta frase no me acuerdo si me la dijo Ricardo o Ángel, o por ahí la habré escuchado. Y si al final se trabaja de una forma poco profesional y se intenta aparentar otra cosa por otro lado, se va a acabar filtrando de alguna forma o va a cometer un desliz y se va a ver todo el pastel. Entonces, si me podéis explicar un poco más lo de las culturas dobles, si hay algún ejemplo más concreto que no haya pillado.
Yo puedo poner un ejemplo que es diferente a los que he puesto antes y que es de contratación. Inclusive ahora mismo podría decir que hasta a mí en parte me pasa, ¿no? Contratas a una persona para cumplir un cierto rol, ¿vale? Y esa persona, cuando es contratada, tiene una serie de expectativas por parte del leadership, vamos a decir, o del liderazgo. Y luego, cuando entra adentro, si la persona que está en leadership no ha hecho bien la gestión de expectativas con el equipo le va a sugerir a esa persona que tiene que hacer o que tiene unas responsabilidades para con el equipo, mientras que él no ha sido contratado para eso. Entonces, hay una cultura en la que tú has hecho un proceso de hiring donde tú no sabías qué había adentro, la persona que estaba adentro te ha dicho que había una serie de cosas y tú te has encontrado con una dicotomía extraña porque tú no has sabido gestionar pues qué era lo que tenías que hacer y a quién tienes con quién tienes que estar alineado, ¿no? Por así decirlo. Porque obviamente si tú eres contratado en un rol, vamos a decir, management o en un rol intermedio, ¿no? Tú tienes dos stakeholders, entre comillas, ¿no? Tienes la parte que está arriba y la parte que está abajo y tienes que saber, vamos a decir, gestionar esas expectativas todo el rato, ¿no? Y a veces eso no se hace bien, pero eso solo en cuanto a una cultura dentro de un mismo equipo. Pero también te lo puedes encontrar en organizaciones. Aquí estamos volviendo a una cosa que mencionamos al final del primer episodio, que es una frase de Javier López, que fue la última frase, que es la cultura más de lo que se habla es de lo que no se puede hablar. Perfecto. Me gusta porque se ha hablado mucho de ejemplos de cultura de cara a la contratación y al final hoy estamos hablando de profesionalidad. Yo me gustaría abrir un meloncito un poco picante, que es ¿cómo sería un despido profesional? ¿Cómo os gustaría ser despedidos? Entendiendo que a nadie le gustaría, pero creo que es donde, en uno de los casos donde se cae en ser poco profesional, por ejemplo, no dar feedback, o por ejemplo, yo qué sé, dar excusas, pero ¿cómo es un despido profesional? ¿Puedes dar un poco más de contexto? Porque un despido profesional puede ser por muchas razones. Pon un contexto en el despido. Vale, pero un contexto, por ejemplo, baja performance o baja, eso, tenemos una persona con unas expectativas y no está llegando. Desde luego, en cualquier despido, yo creo que hasta fuera de esto, tiene que no ser una sorpresa, creo yo, para nadie, para ninguna persona implicada. De todos los casos, un despido no es algo deseado por nadie. Si es por mala situación empresarial, si es por mal rendimiento, eso no puede ser una sorpresa para nadie. A mí, cuando ha dicho justo Víctor despido profesional y también ha dicho la frase de cómo os gustaría que os despidieran, total, sabiendo que no es lo mejor del mundo, a mí es que no puedo evitar que se me venga a la mente una cosa que comentó Ricardo, que, que era el caso de pues, que se identificó justamente de que hay una persona que no era un buen fit, creo que era a nivel técnica en el equipo, ¿no? Y lo que se hizo en vez de directamente de, oye, te vas fuera, así por exagerarlo mucho, es, oye, vamos a hacer un plan de mejora. Esto tiene un nombre concreto, ahora, Ricardo, si puedes lo comentas. Hay como PIP, ¿Cómo, perdón? PIP, Exactamente. Las siglas, perdón, ¿cómo son? P y latina, P. Me refiero a la... que se Ah, tiene no, un nombre, ¿no? he repetido lo mismo, ¿no? Claro, claro, era que si las siglas las he escuchado, me falta saber qué significa, ¿no? La Es un, palabra. es un plan de mejora. Bueno, exactamente. Bueno, el plan de mejora era la cuestión, ¿no? De, vale, igual que un plan de mejora, o sea, un plan de carrera, ¿no? Pero un poquito al revés, quizás, de, oye, vamos a plantear estos objetivos porque esto es un poco lo que necesitamos para que la otra parte eh, sea suficiente para lo que necesita el equipo y demás. Y si se cumple a tope, podemos continuar la relación laboral. Si no, pues, oye, lo hemos intentado lo que hemos podido y me gustó mucho esa idea, la verdad. Me hace muy chulo y viene muy a colación con el tema de profesionalidad, vaya. Por alusiones, Manu, te quito el turno. Eh, para empezar, es bastante piadoso por tu parte utilizar en plural que en mi empresa hicimos eso, porque básicamente lo hice yo solo, remando en contra de dirección. Esto para empezar. Y para continuar, una cosa que quiero dejar claro es que un PIP estará todo lo bien que queráis, pero es un toque de atención bastante grave. Y no hay que maquillarlo tampoco. Yo no lo intenté maquillar. Porque hay veces que el PIP es como, no, porque bueno, vamos a intentar cambiar un poco el feed. No. Te están dando un toque de atención y como no lo cumplas,
va a ser un problema. Y muchas veces eso creo que se maquilla más de la cuenta. Y luego, para seguir con la pregunta del despido de Víctor, justo después del PIP, si el PIP no ha ido bien, otra cosa que yo también intenté hacer en este caso fue un outplacement de colocar a esta persona en una empresa que claramente iba a ser un mejor match técnicamente. Que para eso creo, por cierto, no creo que sea el momento de hablar de eso, pero creo que tienes que tener total confianza por parte de arriba para poder hacerlo, porque si no te lo tiran enseguida. Pero a mí me gustaría si me despidiesen de esa manera. Mira, no lo hemos conseguido, vamos a gastar este último tiempo contigo en llevarte a otro sitio. De hecho, me ha gustado mucho lo que ha dicho Ángel de la sorpresa. Creo que la forma como de englobarlo todo y la forma de evitar la sorpresa en un despido es con información. Entonces, si la empresa ha quebrado y hay que despedir a todo el mundo, pues qué menos que la gente del equipo vaya teniendo una noción durante un tiempo de que la empresa está yendo mal o si es tema de rendimiento, pues que la empresa se esfuerce por comunicarte que hay que hacer un plan de mejora personalizada, un personal improvement plan y así vas teniendo esa información y no te va ninguna sorpresa. Y luego una vez ya te llevas el despido o va a caerte el despido, pues adicionalmente lo que ha dicho Ricardo, también muy buen green flag por parte de la empresa que se preocupe de colocarte en otro sitio, ayudarte a moverte a otro lado. No sé, quería añadir algo más, Ricardo. Sí, sí, porque justo estoy pensando en una persona concreta a la que le gustaría sacar un meloncito para cerrar lo que estás diciendo y otro después que viene a colación. Tú has dicho, Iván, que si la empresa quiebra, no sé qué y no sé cuántos. En videojuegos tenemos muchos ejemplos de empresas que quiebran muy tarde por no saber cuándo quebrar y cómo. Y yo creo que un despido también profesional es un despido en el que en ningún momento tú, como persona que trabaja asalariada, te has comido parte del riesgo que era de la empresa. Que eso en videojuegos no pasa nunca. Están las personas que trabajan por pasión y porque todos son una familia comiéndose un riesgo que era de la empresa, a cambio de nada y a cambio de quebrar más tarde sin que gane nadie. Y con eso os abro el otro melón. Estamos hablando mucho de profesionalidad, de enfocarlo en cuanto a la cultura, como que nos cuesta separar los dos conceptos, de hecho, veo como grupo. Vamos a enfocarlo de otra manera que no hemos abierto todavía hoy. Aquí por ejemplo somos, como decían en Amanece que no es poco, somos muy de XP en esta casa, ¿no? Se nos nota mucho por donde cojeamos, claramente como ha pasado antes. Mm, yo muchas veces me pregunto si yo estoy siendo profesional, siendo tan de XP y estudiando tanto XP y nada a la contraparte de XP, dando por hecho que está mal la contraparte de XP. Esto no lo hablamos nunca en este grupo y lo hacemos mucho, desde XP a la orientación a objetos, a los test, a todo lo que queramos. Me encanta que hayas tirado por ahí. Voy a dar una respuesta que en realidad a lo mejor no es lo que solemos decir, pero en base a nuestra experiencia, porque en realidad es basado en el pasado, donde al final acabas sufriendo una serie de cosas, vas dándote cuenta de por dónde acabas queriendo tirar. ¿Qué quiero decir? Yo no creo que haya una cosa que esté bien o mal, pero sí que creo que hay cosas que duelen más y cosas que duelen menos. Y mi experiencia pasada, en realidad, por ejemplo, yo recuerdo mis primeros años de experiencia, donde recuerdo programar y decir en mi cabeza, tiene que haber una mejor manera de hacer esto. No puede ser que me esté comiendo estos marrones y que haya gente que me esté disponiendo un techo de cristal encima porque no tengo una carrera, porque eso ha pasado, y esas personas no sabrán hacerlo mejor tampoco. Entonces, lo que yo quiero decir, o para mí, lo importante es cuánto nos ayuda esto a gestionar tanto el feedback como el riesgo, y no tanto la parte de XP, sino la parte que se sale de XP, porque XP en realidad es vamos a decir, una metodología, pero aparte de eso también te ayuda a nivel cultural y muchos de los aspectos del negocio, que son al final lo que le importa a la empresa. Entonces, la contraparte, ¿cuál sería? Te pongo un ejemplo, Waterfall. Actualmente, por ejemplo, yo he visto bastante Waterfall. Viendo Waterfall, lo que yo veo es gente presionando a otros para que lleguen a tiempos. Gente preguntando por tiempos estimados en un incidente. Ese tipo de situaciones no deberían suceder. Ese tipo de situaciones para mí no son profesionales. Y al final, lo único que está haciendo es que una persona que está haciendo un desarrollo tenga que tener dos trabajos, darte tú una estimación de tiempo y resolver un incidente. ¿Y eso es, esto último es Waterfall? No, pero es parte de la manera de trabajar en Waterfall para mí. Es decir, una de las maneras de trabajar en Waterfall es te doy una serie de tiempos, tienes que llegar a una serie de entregas en X tiempo y mucha de esa parte de la presión cultural, que es lo que estamos hablando antes de lo que decía de Stream Programming, va por ahí. Es decir, ¿cuál es la cultura que suele, vamos a decir, presentar Waterfall en realidad?
Voy a intentar recoger este guante a ver si lo hilo bien, esta idea. ¿Es posible que lo que nos guste de XP sea parecido a lo que nos guste, o por lo menos a mí me gusta, del método científico? ¿Es posible que incluso Waterfall esté contenido dentro de XP? Desde el punto de que XP va a distorsionarse, permite la distorsión de sí mismo, siempre y cuando la entrega de valor, el ciclo de feedback, si Waterfall es lo mejor para XP, Waterfall cabe dentro de XP, una versión de Waterfall, entiéndase. Yo no sé si queremos entrar en este tema del waterfall o no. Y como voy a asumir que no, sí que quiero decir que, a colación del comentario de Manu, creo que el que tú aprietes las tuercas a la gente de manera innecesaria no va acorde con ninguna metodología. Eso es que no eres un profesional, como hablamos al A principio, tope. y nada más. Y como adición, con respecto a si deberíamos defender nuestra metodología, framework, lenguaje, barra, lo que tú quieras, como que fuéramos fan de un equipo de fútbol fanático, creo que no solamente hay que conocer a las demás, sino hay que saber el por qué unas llevan a otras. Creo que esto es algo que falta bastante a día de hoy. Yo Estoy creo que bastante- falta o sea, en mi propio entorno. Yo veo que falta. Quiero decir, no me refiero a las demás personas de mi entorno, me refiero a mí también. A mí me falta. A mí hasta que no viene una persona a decirme por qué das por hecho la orientación a objetos, porque sí, pero no era una persona que lo hiciera mal, era una persona que lo hacía igual que yo, pero sin orientación a objetos, igual de bien y protegía igual de bien la inversión. Y fue como, hostia, ¿y ahora qué? Dale, Manu. Yo iba a ir más a responder a Fer, que por alusiones, básicamente. Ha comentado ha comentado que Waterfall y la profesionalidad no es lo mismo, obviamente, claro que no lo son, pero lo que sí que está claro, o para mí sí está claro, y lo que creo que todos los que estamos en esta sala sí estamos de acuerdo, es que hay una relación entre tus principios, valores y prácticas, ¿no? Pues en Waterfall, por desgracia, también los hay. Y ese tipo de situaciones sí se suelen dar por las situaciones que tú sueles fomentar. Si yo te doy tiempos, yo fomento que presiones. Si yo te doy fechas de entrega porque otros se bloquean por ti, yo te fomento que tú hagas eso. Es como, como cuando eres comercial y te pongo una serie de objetivos y lo que hago es fomentar ese tipo de objetivos para que quien llegue más tenga más primas. Pues al final estoy fomentando un tipo de cultura. Y es lo mismo. Bien, entonces yo voy a ir con una máxima de siempre, que es el conocimiento nos hará libres. Es decir, lo que nos ayuda a tener criterio es básicamente aprender. Aprendemos fuera de la empresa, aprendemos en nuestro tiempo libre, es profesional, es nuestro deber, es algo que hacemos como extra. Vaya melón, Víctor. Yo sé que Alejandro tiene algo que decir de esto. A ver, sí, entiendo que como un poco por, quiero decir, igual que un poco los que estamos aquí, quizá, pero quizá por, o sea, que parte es porque realmente como que nos gusta mucho y simplemente, entre comillas, como hobby, más que a nivel profesional. Y a mí lo que me interesa de esta cuestión, más que si se debería o no, es, ¿podemos decir que otra persona es menos profesional que nosotros por no dedicarle tiempo fuera del trabajo o no? Total. Ese es el parry, ¿no? Ahora es cuando digo, Víctor, ¿tú qué opinas? ¿No? Y se la devuelvo de verdad con el parry. Pues toma, buen parry, buen parry. ¿Se es más profesional por estudiar fuera del trabajo? No, se es más profesional por querer ser más profesional. Cada uno, y aquí, por cerrar el círculo, el siendo honesto con uno mismo, uno sabe si necesita o no necesita formación para algo concreto. Es decir, si yo formarme dentro o fuera del trabajo me permite ser profesional, estoy siendo conmigo mismo honesto, entonces estoy siendo profesional. Fuera del trabajo, menos, no. Idealmente, bueno, dicen ¿no? Todas estas teorías ágiles sobre que el 20% del tiempo debería dedicarse a autoformación pagado, porque eso se reinvierte en la propia empresa. No sé si estoy de acuerdo con lo del 20%, no lo sé. Sí que estoy de acuerdo con que tenemos que ser responsables de nuestra formación. Y ser responsable significa también ser honestos con la empresa, de nuevo con la honestidad y decirles que necesitamos o nos gustaría tener X tiempo del horario para formarnos, en leer estos libros o hacer estos cursos o lo que sea, y ya veremos si nos consigue más tiempo o menos. Yo ya conté aquí que lo intenté una primera vez, salió catastrófico, la segunda vez salió bien y ahora mismo estoy muy contento con poder leer un rato cada día en la empresa y luego por la tarde pues sigo estudiando diferentes cosas, pero porque asumir esa responsabilidad, si me hubieran negado no habría dejado de estudiar.
no tendría sentido. Lanzo un melón al aire para que lo coja quien lo quiera. ¿Hasta qué punto podemos formarnos por nuestra propia cuenta en horario laboral a espaldas de la empresa? Cosas que a la empresa le interesan que sepamos. Si la empresa no promueve que aprendamos. Si a priori consideramos que la formación continua es algo necesario. Si hemos aprendido a decir que no y a tomar nuestras decisiones. ¿Debemos de también cogernos tiempo de formación a espaldas de una organización que no lo quiere? Para mí lo idóneo es que en la empresa se te proporcionen todos los medios y tengas el entorno más favorable y eso pueden ser, pues bueno, beneficios, tiempo dentro de la empresa, grupos de trabajo, lo que tú quieras. Pero creo que si no se tiene, que muchas veces es lo habitual, el último responsable eres tú. Aunque como profesional tú eres el primer interesado, que luego la empresa pueda haber un pequeño quid pro quo porque al final me hago tal certificación que es justo lo que usamos aquí y a mí me viene bien para mi currículum y a ti te viene bien para tus proyectos, bien, pero yo creo que el último responsable eres tú al final. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Ángel, porque yo no lo haría, porque no me siento cómodo haciendo esas cosas y es lo que he dicho antes, creo que se juega como se entrena y si como que hacemos este tipo de movimientos ocultos, me gusta ser muy transparente siempre con todo el mundo, entonces no estaría cómodo, pero sí entendería que si alguien está trabajando conmigo, considera que tiene que leerse un libro entero para comprender un concepto relacionado con un proyecto que estamos llevando a cabo y no avisa a nadie que se lo está leyendo, a tope. No lo vería yo nada mal. Ahora, yo sí que lo comunicaría. Pero, Iván, yo sé que tú en tu empresa, si eso pasa, tú estás a tope con ello. Pero ¿y en una empresa en la que el lead no estaría a tope con ello? Es más, vamos a cambiar el ejemplo para que no sea solo de formación, para que tengamos más ejemplos. Imaginad que estáis en una empresa en la que te dicen literalmente la frase prohibido refactorizar. ¿No refactorizáis? Iván, ¿no refactorizas en ese Claro que empleo? sí, claro que sí, claro que sí. Y testeo. Damn, Eh, ¿no? Contradicción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, muy interesante, ¿eh? Claro, a mí hoy me han dicho en la empresa que no habrá tiempo para refactorizar y es como, claro, lo voy a hacer a tus espaldas, o sea, porque no, si no refactorizo este código que he hecho en este tiempo, no va, o sea, la aplicación no se va a sostener. Necesitamos refactorizar esto, pero no te lo voy a decir, o sea, no te lo voy a decir. Entonces, Joser, estás siendo profesional, pero no estás siendo transparente, ¿no? Ahí está la diferencia que ha dicho Iván antes. Es que no es lo mismo. Sí, justo. O sea, creo que hay una diferencia entre ser profesional y ser transparente, porque tú quieres lo mejor para la empresa también y al final tú decides, o sea, tú eres responsable de lo que haces. ¿Hasta qué punto ser profesional es querer lo mejor para la empresa y no también querer lo mejor para la persona que tiene la carrera profesional que eres tú también? Entiendo que cuando estás trabajando en una empresa con un cliente hay que mantener unos mínimos, pero al final tu último cliente eres tú mismo. Como estamos ya en esta parte de estilo gallego, yo voy a contestar a tu pregunta con otra pregunta más también. ¿Quién nos dice a nosotros que lo que creemos que es lo mejor para la empresa realmente es lo mejor para la empresa? Creo que es bonito a veces dejar un poco estas preguntas al aire. Creo que da una reflexión. Creo que es parte de nuestra misión. Creo que es profesional dar las gracias a todo el que haya escuchado hasta aquí, porque ahora ya van unos cuantos programas. Creo que es profesional ajustarse a un tiempo y las expectativas de lo que está durando. Y creo que más o menos hemos llegado hasta allí. Y creo que el último en decir la frase fue Fer. Entonces, te agradecería que me acompañaras en esta salida de la puerta como portador de la llama y que la entregue a la siguiente persona. Se comenta que Iván tiene una muy buena hoy. A ver, la mía es de Staff Engineer, que es un libro que me leí hace poco y hay varias frases que me gustaron bastante. Y una es muy relacionada con lo que hemos estado de hecho hablando durante todo el episodio, que es tu responsabilidad ser entendido, no la del resto entenderte.